revelado, el increíble giro de mi vida tras descubrir que mi marido me era infiel en la piscina. María nunca imaginó que un día tan soleado podría convertirse en el más oscuro de su vida. Un día de verano típico en la Ciudad de México, aquel aroma a tacos al pastor acariciaba su nariz mientras ella veía a sus hijos reír y chapotear en la piscina comunitaria. Este lugar, donde pasaban tardes llenas de alegría con sus vecinos, se transformaría en el escenario de su mayor pesadilla. Entre risas y música, buscó a Javier, su esposo, el hombre que había sido su pilar. Pero, al ver su expresión, la risa de sus hijos pasó a ser solo un eco lejano. Allí estaba él, sonriendo, hablando con otra mujer. Esa imagen hirió su corazón como una daga, haciendo que su mundo se tambaleara. Recuerdos comenzaron a arder en su mente, los sacrificios por la familia, las noches de trabajo extra en el taller, las promesas compartidas. Su corazón se llenó de confusión y rabia. ¿Acaso todo lo que habían construido juntos se desmoronaba frente a ella? En ese momento, con la piel hirviendo por la traición, se sintió sola en medio de la multitud. Debía callar su dolor en nombre de la unidad familiar o alzar su voz por su propia dignidad y la de sus hijos. Las lágrimas amenazaban con brotar mientras un torbellino de emociones la envolvía. Pero, en lugar de hundirse en la tristeza, decidió buscar consuelo en otras mujeres que, al igual que ella, lidiaban con sus propias batallas. Se unió a un grupo de mujeres del barrio, donde descubrió el poder de la comunión y la solidaridad. Cada historia compartida revelaba una chispa de fuerza que comenzaba a encenderse en su interior. Ahí, entre risas y llantos, entendió que no estaba sola, que su sufrimiento las unía y empoderaba. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras los rumores acerca de la infidelidad de Javier comenzaban a circular en el barrio, María se sentía más decidida. Sabía que aquel duelo no solo la afectaba a ella, sino que resonaba en todas las víctimas de un sistema injusto que las invisibilizaba. No podía permitir que la traición de su esposo definiera quién era. Comenzó a ver su esencia como madre y mujer, un pilar de fuerza que debía ser escuchado. En la tarde del enfrentamiento cara a cara, los nervios retumbaban en su pecho. Las palabras estaban en la punta de su lengua, perdón y desafío. María sabía que este era su momento. Pero, antes de soltar la verdad, se detuvo. ¿Qué significaba realmente la familia para ella? ¿Podría salir adelante creciendo de este dolor, sin perder su esencia? La incertidumbre colgaba en el aire, haciéndola preguntarse si podría encontrar el equilibrio entre el perdón y el respeto a sí misma. Ahora, la historia de María estaba a punto de reescribirse, y todos querían saber cómo continuaría su lucha por la redención. La tarde en la que María enfrentó a Javier, el aire estaba cargado de tensión. La luz del sol se desvanecía lentamente, como si también el cielo se sintiera incómodo por lo que estaba a punto de suceder. Cada paso que daba hacia él era un eco de su valentía, resonando en su corazón. Había tomado la difícil decisión de arriesgarlo todo, de desvelar su dolor y exigir respuestas. Cuando finalmente estuvo frente a él, la sonrisa que llevaba puesta se le fue desdibujando. Javier alzó la mirada, con los ojos llenos de sorpresa y temor. María, comenzó a tartamudear, pero las palabras desaparecieron en el aire, incapaces de romper la barrera que ella había levantado. Ella tomó aire, dejando que las emociones la abrazaran. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué hiciste esto? La voz de María temblaba, pero su determinación brillaba con fuerza. Pasaron unos segundos que parecieron interminables, antes de que él pudiera responder. Era un error, te juro que no significó nada, dijo, su voz entrecortada. Esa frase a María le pareció una burla. Una mezcla de rabia y desesperación se apoderó de ella. No solo era la infidelidad, era la falta de respeto hacia su vida juntos, hacia su familia. Un grupo de mujeres del barrio se había traído a su alrededor, observando con los ojos abiertos, listas para apoyarla. Cada mirada, cada gesto, le daba fuerzas. Aquí no estaba sola.
En ese instante, comprendió que su lucha era más grande que su dolor. Era un grito en solidaridad por todas las que, en silencio, también habían sufrido. Este no es el final, dijo ella, y sintió la chispa de la fortaleza. Las palabras salieron con una claridad que ni ella misma esperaba: la familia que alguna vez soñé ya no existe. No puedo vivir así. Te mereces estar con quien quieras, y yo merezco ser feliz también. Las lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos, pero no eran solo de tristeza. Eran de liberación, de transformación. Mientras observaba a su esposo luchar con su propio remordimiento, se sentía en paz. Había decidido que podía construir su vida de nuevo, aunque tuviera que hacerlo sin él. La comunidad que la rodeaba era un recordatorio de que la vida continuaría. Después de esa conversación desgarradora, María decidió alejarse de Javier. A medida que se retiraba, la abrazaban murmullos de aliento. Una sonrisa ocurrió en su rostro, una sonrisa llena de esperanza. Cada paso que daba en dirección a sus hijos era un paso hacia un nuevo comienzo. Estaba lista para reescribir su historia. En los días que siguieron, María se dedicó a sí misma y a sus niños. Se inscribió en un curso de pintura que siempre había querido tomar. Reunió a sus amigas y comenzaron a organizar cenas en casa, donde contaban historias, compartían risas y sostenían su historia juntas. Con cada nuevo día, el eco de su tristeza se iba desvaneciendo, pero a medida que sanaba, en la oscuridad de su mente, una sombra comenzaba a formarse. ¿Y si Javier no se fuera tan fácil? Un día, mientras estaba en el parque con sus hijos, lo vio. Su mirada se cruzó con la de él. En ese momento, una mezcla de ansiedad y curiosidad recorrió su cuerpo. Sin una advertencia, él se acercó, solo con un gesto que hacía mucho había olvidado, una simple sonrisa que traía consigo un mundo de preguntas. Necesitamos hablar, dijo con voz firme, pero a la vez titubeante. María sintió que su mundo daba un giro. Ese encuentro marcaría el próximo capítulo de su vida. El corazón de María latía con fuerza, como si quisiera escaparse de su pecho. La sonrisa de Javier, un gesto que una vez le dibujó alegría, ahora le generaba una oleada de dudas. Miró a sus hijos, que jugaban despreocupados cerca, sus risas llenaban el aire de una inocencia que parecía alejada de la tormenta que se avecinaba. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó María, intentando mantener la voz firme. Sus amigas estaban allí, observando con el aliento contenido, como si la atmósfera se hubiera vuelto una cuerda tensada. La realidad de la presencia de Javier comenzaba a golpear en su mente, cada latido, cada pulso era un recordatorio de su traición. María, por favor, escúchame, dijo Javier, acercándose un paso más. Lo siento. Te prometo que fue un error, pero no puedo dejar de pensar en ti. Te necesito. Las palabras salieron de su boca como un eco distante, un grito ahogado que resonaba en su interior. La furia y la traición ahora se mezclaban con la nostalgia por los buenos tiempos que habían compartido. ¿Podía confiar en él otra vez? ¿Acaso el amor que una vez floreció entre ellos podría renacer de las cenizas de su dolor? No estoy segura de que eso sea suficiente, respondió, sintiendo cómo se llenaba de nostalgia al recordar los días felices. Es fácil decirlo ahora, Javier, pero no puedo olvidar lo que hiciste. Su corazón se asomaba al abismo de la incertidumbre, temeroso de lo que una nueva conversación podría traer. Miró a su alrededor, buscando la fortaleza en la mirada de las mujeres que se agolpaban detrás de ella. ¿Conocen el dolor de la traición? Cada una de ellas había tenido su propia lucha. Era una comunidad unida, y en ese momento, todos los ojos estaban fijos en su decisión. Javier tomó un profundo suspiro. María, lo entiendo. Sé que el daño ya está hecho, pero quiero arreglar las cosas. No puedes negar que hay algo entre nosotros, algo que valdría la pena salvar. A medida que hablaba, se le llenaron los ojos de lágrimas. María se encontró compartiendo su dolor, una pérdida que antes había intentado enterrar en lo más profundo de su ser. Pero su lucha no se trataba solo de su amor por Javier, era también la imagen de la mujer que quería ser, una madre fuerte y empoderada que no temía enfrentar sus demonios. ¿Y cómo planeas hacerlo?, cuestionó, sin poder contener la voz temblorosa. Porque realmente no puedo ver cómo un simple lo siento puede cambiar lo que sucedió. La resistencia brillaba en sus palabras, un deseo ardiente de no ceder ante su pasado. Voy a trabajar en nuestro matrimonio. Quiero demostrarte que puedo ser el hombre que mereces,
dijo Javier, con un brillo de esperanza en sus ojos. Dame una oportunidad. Solo una. María sintió una lucha interna. Tendía la mano entre el amor que aún sentía y el dolor que la traición ocasionó. Era una línea delgada y peligrosa, y un paso en falso podría ser devastador. Necesito tiempo para pensar. No puedo prometerte nada ahora, finalmente dijo, sintiendo un nudo en la garganta mientras se apartaba un paso. En su interior, los ecos de su antigua vida resonaban con fuerza, pero también empezaba a vislumbrar la posibilidad de construir algo nuevo, algo con o sin Javier. De repente, un grupo de niños corrió a su lado, interrumpiendo la atmósfera tensa. «Mamá, mira». «El pato», gritó uno de ellos, señalando a un patito amarillento que nadaba en el estanque. La risa de sus hijos, tan pura y alegre, la trajo de vuelta a la realidad. Mientras observaba al patito moverse con libertad, una gran pregunta la atravesó. ¿Era posible, como el pato, liberarse de las cadenas del pasado y nadar con valentía hacia un futuro incierto? Justo cuando estaba a punto de responderse, sintió la mano de Javier en su brazo. «Por favor, no me dejes ir así». Ese instante, suspendido en el aire, dejó en María una sensación de un nuevo comienzo y el peso de viejos recuerdos. La vida estaba llena de giros inesperados, y su historia apenas estaba comenzando a tomar forma. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por amor? Aunque no estaba segura de su respuesta, una cosa era cierta, el viaje apenas comenzaba. María sintió que el tiempo se detenía en el abrazo de la incertidumbre. La mirada de Javier, llena de una mezcla de arrepentimiento y esperanza, la atrapaba en un torbellino de emociones. Se preguntó si realmente podría creer otra vez en él, si podrían reconstruir lo que había sido destruido, o si estaba destinada a quedarle eternamente con la cicatriz de la traición. Las risas de sus niños seguían resonando a su alrededor, como un recordatorio palpable de lo que realmente importaba. Con un esfuerzo, apartó la vista de Javier, buscando refugio en la alegría de sus pequeños. Pero, en su mente, la sombra del rencor bailaba, enredándose con sus deseos de un futuro mejor. «María», la voz de Javier rompió la burbuja de su pensamiento. «Entiendo que estés dolida. Te prometo que haré lo que sea necesario para demostrarte que puedo cambiar». ¿Cambiar? La palabra flotaba en el aire como una promesa vacía. María la analizó. ¿Era posible que un cambio auténtico pudiera surgir de alguien que había causado tanto daño? La idea de que Javier pudiera transformarse por amor la inquietaba, y sin embargo, en lo más profundo de su ser, aún existía un pequeño destello de esperanza. Mientras luchaba con sus pensamientos, un nudo creció en su estómago. ¿Y sí? La pregunta comenzó a formarse en su mente, una posibilidad aterradora. ¿Y si lo perdonaba y todo terminaba volviendo a ser igual? ¿Y si la historia se repetía? Con el corazón en un puño, María dio un paso atrás. «No puedo hacer esto ahora, Javier. Necesito tiempo y espacio. No puedo volver a caer en un ciclo de dolor». Sus palabras eran firmes, pero su voz temblaba con el miedo de defraudar a sus hijos y a sí misma. «Está bien. Lo entiendo», respondió él, su voz resonando con una tristeza que resonó en su corazón. El destello de esperanza en sus ojos comenzó a apagarse, y María sintió una punzada de culpa. Pero no podía ser su carga, su vida no podía depender de él. Mientras Javier se alejaba, la presión fue levantándose de sus hombros, pero la tristeza la abrumó. Sus amigos se acercaron, sus miradas sean un soplo de ánimo, como si todas compartieran el peso de su decisión. «Ella tiene razón», dijo una de sus amigas, Marta. «Nadie puede arriesgarse a volver a vivir en la sombra de la desconfianza. Tu corazón harto merece algo más». María sintió, sintiendo la calidez de la comunidad que la rodeaba. Había fortaleza en saber que no estaba sola en este camino. Sin embargo, la pregunta seguía ardiendo en su mente: ¿realmente podría construir un futuro sin Javier o era un sueño al que aferrarse en medio del caos? Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, cariño y dudas se enredaban en su pecho. ¿Qué pasa si regreso por él? ¿Habría una chispa que aún puede encenderse o solo sería ceniza? Se encontró preguntándose si sus sentimientos eran suficientes para reinventar también a Javier, o si solo estaba condenando su propia felicidad. De repente, el grito de uno de sus hijos la sacudió. «Mamá. Mira eso». Señalaban hacia un lado. Con miradas brillantes y llenas de asombro, todos se acercaron al grupo de patitos,
el patito amarillento había sido seguido por otros que se unían al nado. Una sonrisa se dibujó en su rostro al ver la alegría de sus hijos. Era un pequeño momento de luz en medio de sus confusos pensamientos. Pero una ola de ansiedad la envolvía. ¿Qué haré ahora?, se preguntó nuevamente, mientras la sombra de Javier se alzaba en su mente. El patito se sacudió, y María se dio cuenta de que la vida seguía, incluso en medio del dolor. Tal vez su respuesta no estaba en buscar a Javier, sino en encontrarse a sí misma. Cuando el día se fue, algo comenzó a emanar dentro de ella. Era un destello de coraje que apenas comenzaba a tomar forma. Quizás, solo quizás, lo que necesita mi corazón está escondido en un rincón que no he explorado. Se prometió a sí misma que comenzaría a buscarlo, pero justo entonces, el teléfono de María vibró en su bolsillo. ¿Una llamada perdida de Javier? La incertidumbre se apoderó nuevamente de ella. ¿Qué querrá? ¿Estará esperando que regrese? El ciclo parecía atormentarla, atrapándola una vez más. ¿Podría dejar a Javier atrás y seguir adelante? ¿O la vida, en su flujo constante, la empujaría siempre de vuelta hacia él? Esa pregunta la perseguiría hasta que decidiera responder de una vez por todas. Los días parecían transcurrir lentamente para María desde la conversación con Javier. Se levantaba cada mañana sintiendo el peso de su decisión, un peso que a veces la llenaba de alivio y otras de ansiedad. Los risas de sus hijos se mezclaban con sus pensamientos, creando una melodía contradictoria de alegría y desasosiego. Mientras preparaba el desayuno, se sorprendió al recordar los momentos felices que había compartido con Javier. Era curioso cómo los recuerdos buenos podían rasgar el velo de la realidad. Pero al mirar a su alrededor, cada rincón de la cocina le recordaba la traición. La sonrisa que solía asomarse en su rostro se desdibujaba como el humo de un día de niebla. «Mamá, ¿puedo elegir el cereal hoy?», preguntó Lucas, su pequeño de 5 años, interrumpiendo su trance. Su voz pura e inocente era un ancla en medio del temporal que azotaba su corazón. «Claro, cariño», le respondió María, forzando una sonrisa. Necesitaba a sus hijos más que nunca en esos momentos tan oscuros. Ellos representaban la luz que seguía brillando, independientemente de las tormentas que se desataban en su vida. Esa misma tarde, decidió salir a caminar al parque cercano. La brisa fresca y el aroma de las flores la recibieron como un abrazo. Mientras caminaba, sentía como si cada paso la acercara un poco más a la libertad que soñaba tanto. Pero en el fondo, un eco persistente de dudas la mordía. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Qué pasará si Javier realmente ha cambiado? Finalmente, se detuvo ante un banco bajo un árbol frondoso, el lugar donde tantas veces había jugado con sus hijos. Al sentarse, sintió la necesidad de reflexionar. Si aquellas 4 paredes habían estado llenas de risas, también eran un recordatorio de los secretos que habían destrozado su mundo. Mientras hacía equilibrios entre los recuerdos de felicidad y lo que había perdido, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez un mensaje de Marta. «María, ¿quieres venir a nuestra reunión del grupo? Puede ser una buena oportunidad para despejar la mente». Al principio, dudó. Pero la idea de estar rodeada de amigas que la apoyaban la animó. Tal vez esto me ayude a tomar una decisión, pensó. Más tarde, rodeada de risas y conversaciones, pudo dejar de lado por un instante el peso en su pecho. Allí, sentía el calor de la comprensión en las miradas de sus amigas, la unión de tragedias compartidas que les daba fuerza. «María, te vemos más fuerte cada día, lo estás haciendo increíble», le dijo Julia, acariciándole el brazo. Esa simple frase resonó con mucho significado, pero la alegría se desvaneció un poco cuando, de pronto, el tema de la conversación cambió, y Elisa, una amiga de su círculo, comentó sobre su nueva relación. «Nunca había creído más en el amor, es como si todo lo bueno estuviera llegando de nuevo a mi vida», comentó con esa chispa en los ojos que solo se consigue al estar verdaderamente enamorada. María sintió un punzón en el corazón. Eso era lo que deseaba, pero el miedo a un nuevo fracaso era un bache del que no sabía cómo salir. Durante un momento, se sintió atrapada en su propia tristeza, preguntándose si alguna vez podría volver a creer en el amor. El aire pesado que se había depositado sobre ella comenzó a disiparse cuando miró a través de la ventana del café hacia el parque. Allí, un grupo de niños jugaba alegremente, mientras sus risas llenaban el aire. En el fondo, los colores del ocaso empezaban a pintar el cielo de tonos anaranjados y violetas, recordándole que, aunque la noche caiga, siempre llegará la luz del día. Quizá no todo está perdido, pensó,
siempre y cuando siguiera el camino hacia el descubrimiento de sí misma. Al regresar a casa, mientras se preparaba para dormir, el teléfono vibró una vez más. Era un mensaje de Javier. María, necesito hablar contigo. Hay algo importante que quiero contarte. Su corazón se detuvo. Mientras las preguntas revoloteaban en su mente, una voz interna la instó. ¿Qué podría ser tan urgente? ¿Está realmente dispuesto a abrirse? Quizá la respuesta a sus dudas estaba por revelarse de la manera más inesperada. La historia entre ellos podría dar un giro aún más sorprendente. ¿Qué le diría Javier? ¿Era el momento que había estado esperando o simplemente más dolor? Ese silencio, cargado de expectativas, la llevó a preguntarse si estaba lista para enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. María no pudo dormir esa noche. Las horas transcurrieron con la lentitud de un eterno suspiro. Cada vez que cerraba los ojos, su mente regresaba a la pantalla del teléfono, a ese mensaje que parecía estar pulsando en su pecho. ¿Qué podría ser tan urgente? ¿Haría Javier un intento de reparación, o simplemente buscaría una justificación más para su comportamiento? La incertidumbre se volvió una carga pesada. Finalmente, cuando el amanecer asomó a través de las cortinas, María se levantó con una decisión renovada. Se vistió en silencio, indiferente a lo que le esperaba de las rutinas matutinas. En su mente, solo resonaba una frase: necesito escuchar lo que tiene que decir. El parque, tan familiar y acogedor, la recibió de nuevo. Pero esta vez no estaba sola ni acompañada por sus hijos. Caminaba hacia la fuente donde habían quedado de verse, los latidos de su corazón resonando en sus oídos como un tambor asfixiante. Cuando lo vio, sentada en una banca, algo dentro de ella tambaleó. Reclinado en la madera, Javier parece más vulnerable que nunca, pero traía consigo una tormenta. Hola, María, dijo, su voz temblando apenas. Gracias por venir. ¿Qué es tan importante, Javier? Interrumpió ella, sintiendo que su paciencia estaba en el borde. No tengo tiempo para rodeos. Él respiró hondo y, con firmeza, fue directo al grano. He estado pensando mucho en lo que pasó. Quiero ser honesto contigo. No solo sobre lo que hice, sino también sobre por qué pasó. María sintió una punzada en el corazón. Quería creer que era verdad, pero había una parte de ella que se cerraba en defensa. ¿Y cómo puedo confiar en ti? Solo te creí a ti una vez. Sé que he fallado, que te he hecho daño. Pero detuve el comportamiento destructivo. Javier miró hacia abajo. He estado en terapia. Quiero reconstruir lo que rompí, no solo porque te amo, sino porque me amo a mí mismo. Las palabras le resonaron como un eco lejano de una promesa olvidada. María recordó lo que había sentido en el grupo de amigas, y cómo su corazón anhelaba volver a confiar, a sentir esa chispa de amor. ¿Y que me aseguras que no volverás a caer en la misma trampa? Su voz tembló ligeramente. ¿Y si esto es solo un intento de salvarte a ti mismo? ¿Qué pasa con nosotros? Lo sé, y no puedo hacer ninguna promesa que no esté preparado para cumplir, pero puedo mostrarte que estoy comprometido a cambiar, a aprender. Por favor, dame una oportunidad, imploró Javier, y sus ojos reflejaban una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Mientras escuchaba, una batalla interna surgió en su mente, el deseo de creer, de tener a ese hombre a su lado una vez más, y el temor de volver a ser herida. ¿Sería este el cambio que tanto había deseado? ¿O simplemente más promesas vacías? María sintió que su pecho se llenaba de dudas y, sin embargo, notó una sensación de alivio al poder discutir su dolor abiertamente. Las palabras de Javier resonaban, pero aún le faltaba el valor para soltar completamente sus muros. Se encontraba en una encrucijada de la que no podía retroceder. Si decides que quieres intentarlo, prosiguió Javier, prometo ser sincero, y estoy dispuesto a luchar por nuestra familia. Su voz se llenó de emoción. Te necesito, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. María sabía que debía tomar una decisión pronto, y el tiempo pareció detenerse. Pero, antes de que pudiera responder, un incidente inesperado rompió la tensión. Un grito resonó a unos metros de ellos. Una niña había caído de su bicicleta y lloraba desconsoladamente. Instintivamente, María se levantó. Voy a ayudar, dijo, avanzando hacia la situación.
Un impulso la llevó hacia la pequeña que sufría, mientras administraba pequeños consuelos y sonrisas a la niña, sintió como su propósito comenzaba a recobrar forma, como un destello de luz tras las sombras. Allí estaba ella, una madre, y ese era su papel. Pero nuevamente, sus sentimientos se tornaron confusos, la imagen de su vida ideal se enfrentaba a la realidad de su matrimonio fracturado, cuando se dio la vuelta, Javier aún estaba en la banca, viéndola con la esperanza. María empezó, con su voz trémula, y de pronto, su corazón palpitó con fuerza. Debía decidir en ese mismo momento si regresaría al pasado con Javier o si seguiría su propio camino hacia lo desconocido. ¿Tomaría una decisión que cambiaría sus vidas para siempre? La brisa sopló suavemente, llevándose la esencia de su dilema, y el ocaso del día comenzó a reflejarse en su corazón. La elección sería más difícil de lo que había imaginado, y, sin embargo, era su momento de verdad. Javier, necesitamos hablar, fue todo lo que logró articular, mientras el mundo alrededor parecía detenerse una vez más. María respiró hondo, sintiendo el roce del aire fresco sobre su piel. No era solo un instante cargado de tensión, era un punto de inflexión que podría cambiarlo todo. La voz de Javier atravesó el aire, pesada con la promesa de una revelación que podía hundirla o liberarla. ¿De verdad estás lista para hacerlo?, preguntó él, nervioso, esperando su respuesta. ¿Podemos intentar volver a empezar? La pregunta la paralizó. Intuía que la respuesta podría ser más complicada de lo que él pensaba, más que un simple sí o no. Caminaba sobre una cuerda floja, y debajo de ella, la experiencia del dolor la recordaba que no había retorno fácil. Javier, no puedo prometer que sea fácil. Javier asintió, sus ojos llenos de un destello de esperanza, pero también de miedo. Lo entiendo. Pero necesito que entiendas algo antes de que pudiera continuar. El ruido de un grupo de niños jugados cerca rompió la atmósfera tensa. Un par de risas y el golpe de la pelota contra una superficie dura irrumpieron en su realidad. María miró hacia ellos, sintiendo como la calidez del juego infantil le recordaba tiempos más simples. Sin embargo, su mundo había dejado de ser simple hace mucho tiempo. Lo que pasó, María, no fue solo un error de un momento. Estoy aprendiendo que tengo problemas que van más allá de nosotros, declaró Javier, su voz desnudando la desolación de su alma. En terapia, me he dado cuenta de cómo mis decisiones han afectado todo. Estoy trabajando en mí mismo, en ser un mejor hombre. Y quiero que seas parte de ese proceso. María se sintió frágil, atrapada entre la angustia y el deseo de un futuro mejor. Mientras observaba a la pequeña que había ayudado a levantarse de su bicicleta, su mente dio un giro. Esa niña mostraba una resiliencia que deseaba adorar, una simple verdad: a veces caemos, pero siempre podemos levantarnos. Pero, ¿podía ella levantarse también de lo que la había herido? ¿Y si vuelves a caer? ¿Y si vuelvo a sufrir? Su voz tembló. No sé si estoy lista para jugar con fuego una vez más, Javier. Te prometo que estoy aprendiendo a manejarlo, insistió él, con un tono más firme. Lo peor que puedo hacer es intentar hacerlo solo. Necesito tu apoyo, pero también respeto tus límites. María sintió una oleada de nostalgia recorriendo su pecho, recordando las veces que había amado así, con todo su ser. El deseo de restaurar lo que una vez tuvieron la envolvió. Pero el miedo también la atrapaba. Ambas emociones chocaban, y no sabía cuál ganaría. Solo dame una oportunidad para mostrarte el hombre que realmente puedo ser, urgió Javier, con una sinceridad que la tocaba en lo más profundo. Te prometo que este proceso será en conjunto. Lo miró, sus ojos reflejaban amor, arrepentimiento y un atisbo de desesperación. Había una fragilidad en su postura que hacía eco con su propia vulnerabilidad. Por un momento, el mundo se desvaneció a su alrededor. ¿Y si eso no es suficiente? ¿Qué pasa cuando la otra persona no cambia? La pregunta resonó dentro de ella como una campana. Se sentía dividida entre el deseo de un futuro y la advertencia del pasado. María, todo cambio requiere tiempo y esfuerzo. Nadie puede hacerlo solo, pero podemos apoyarnos mutuamente, le respondió Javier, su voz llena de anhelo. ¿Y si todo termina mal de nuevo? Una sombra de duda cruzó su rostro. Entonces haremos lo mejor para sanar, como lo haría cualquier pareja que se quiera. Pero quiero intentarlo. Te necesito a mi lado, y no solo por mí, sino por lo que éramos.
Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos mientras se enfrentaba a la verdad de lo que sentía. No sé. Solo, necesito un tiempo. Su voz era un susurro, un lamento perdido sobre la brisa. Mientras más tiempo pasaba, más se apoderaba de ella una sensación de resignación. Pero también había una chispa de esperanza que aún no había desaparecido del todo. La lucha entre el amor y el miedo estaba lejos de concluir. Justo en ese instante, un nuevo grito reavivó el parque. Esta vez, no era de alegría, sino de pánico. Una madre corría hacia el grupo de niños con desesperación en su rostro. ¿Mi hijo? Ayuda, por favor. La alarma resonó como un eco a su alrededor. María sintió que el tiempo se detuvo nuevamente, pero el sentido de urgencia aumentó. La situación la sacó de su mundo interno, recordándole dramáticamente que la vida seguía adelante. María, espera, gritó Javier. Ella miró hacia él, sintiendo como su corazón se aceleraba en medio del caos. Todo lo que había decidido, todas las promesas habían quedado estancadas. Debo ayudar, dijo, y antes de comprenderlo, se unió al tumulto de gente corriendo hacia lo desconocido. ¿Qué sucedería con su decisión en ese momento crucial? ¿Sería esta crisis la prueba que necesitaba para tomar una decisión final? El futuro se volvía más incierto a cada paso que daba. El sonido del grito resonaba en su mente como un tambor. María corrió, sintiendo su corazón latir desbocado. La madre del niño, con lágrimas que surcaban su rostro, estaba al borde de la desesperación. ¿Dónde está mi hijo?, repetía, incapaz de contener el llanto. A medida que se acercaba al grupo, la imagen de los niños jugando se desdibujaba, su mente estaba enfocada en encontrar al pequeño. Una multitud de adultos también corría, todos con expresiones de preocupación, pero para María, solo existía esa madre y su dolor. ¿Alguien ha visto a un niño? ¿Tiene una camiseta roja?, preguntó ella, entre súplicas. Fue entonces cuando María lo vio, detrás de un árbol, a unos metros de la valla. El pequeño estaba acurrucado en el suelo, claramente asustado, con las manos temblando y los ojos abiertos como platos. Instintivamente, María se lanzó hacia él. Su corazón se contrajo al ver el miedo en su rostro. Se agachó a su lado, tratando de mantener la calma. «Hey, pequeño, estoy aquí». «¿Estás bien?», le dijo con suavidad, intentando distraerlo de lo que había sucedido. Ella sabía que a veces, el simple acto de conectar con alguien podía hacer maravillas. «Me perdí», murmuró el niño, mientras las lágrimas comenzaban a fluir incontenibles. No sabía dónde ir. María sintió una punzada de tristeza al recordar su propia sensación de pérdida, ese vacío que a menudo la había rodeado durante sus momentos más oscuros. «Es normal, cariño. A veces todos nos sentimos así, pero estás a salvo ahora. Vamos a buscar a tu mamá juntos, ¿de acuerdo?». Él asintió, su confianza comenzaba a renacer gracias a su voz tranquilizadora. Fue entonces cuando vio a la madre corriendo hacia ellos, una mezcla de alivio y desesperación pintada en su rostro. Al ver a su hijo, su llanto se transformó en gritos de felicidad. «Oh, gracias a Dios. ¿Te encontré?». María sintió su pecho llenarse de emoción al ver la reunión. No solo por el niño y su madre, sino por el recordatorio de que, aun en el caos, siempre había lugar para la esperanza. Se levantó, haciendo a un lado sus propias preocupaciones, cuando sintió una mano en su hombro. ¿Era Javier? «Lo hiciste increíble, María», dijo, su voz llena de admiración. «Realmente me sorprendiste». Pero él no parecía ver el dolor que la consumía. Después de atender el momento, el eco de su conversación seguía vivo entre ellos. «Gracias, Javier, pero estoy un poco cansada», respondió, sintiendo que las barreras que había levantado empezaban a tambalearse otra vez. Él dio un paso más cerca. «Mira, ¿podemos hablar un momento? Cuanto más me alejo de nuestra conversación, más siento que debería haber usado este momento para mostrarte que estoy aquí». María lo miró con un nudo en la garganta. No era el momento. La adrenalina de la situación anterior comenzaba a disiparse, pero con ello, también lo hacía su confianza. La imagen de su propia vulnerabilidad se superponía a lo que sentía por él. «Javier, ahora no es el momento», su voz sonó más frustrada de lo que había querido. La multitud comenzaba a dispersarse, y ella sentía que, al igual que el niño, podía perderse en sus propias emociones. «María,
Espera, dijo él, pero ella sacudió la cabeza, como si intentara despejarse de la confusión. No sé si puedo hacer esto, no sé si estoy lista para volver a enfrentarlo, dijo ella, y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Entiendo lo que sientes. Te juro que cada día me esfuerzo. Pero si no me das la oportunidad de demostrarlo, acabaremos volviendo a este punto. Necesitamos enfrentar las cosas juntos, insistió Javier, reclamando su espacio. El aire era espeso entre ellos, y el sol comenzaba a caer en el horizonte, envolviendo todo en tonos cálidos. Sin embargo, la fragilidad de su conexión era palpable. La decisión de María se tambaleaba entre el deseo de apoyarlo en su camino y la necesidad de protegerse a sí misma. Te haré una respuesta en poco tiempo, señaló antes de separarse, algo en su voz dibujando un visceral eco de desesperación, mientras se alejaba, el murmullo del parque volvía a aparecer, mezclándose con sus pensamientos. En su mente, había un constante tira y afloja entre la posibilidad de un futuro juntos o la liberación de lo que había sido, pero justo cuando pensaba que las decisiones podían esperar, un estruendo rompió el silencio del anochecer. Un grupo de personas comenzó a gritar al lado de la fuente, y los murmullos de inquietud se alzaron en la distancia. ¿Qué está pasando ahora?, pensó María, sintiendo como algo aunque fuera del ámbito de lo emocional la atrapaba de nuevo. ¿Sería que la vida le estaba enviando un mensaje claro de que, al igual que en ese parque, siempre habría peligros inesperados que afrontar? Se giró para ver a Javier mirándola desde algún punto, su rostro lleno de preocupación. ¿Estaría lista para enfrentarlo de nuevo? Podría encontrar la valentía en medio de la confusión de sus emociones, y cuando la multitud empezaba a dispersarse, una voz conocida llamaba desde la distancia, y María supo que nuevamente tendría que decidir entre seguir adelante o mirar atrás. El eco de los gritos se intensificó, creando un ambiente tenso que parecía saturar el aire. María apretó los dientes y miró hacia la fuente, donde la multitud se agolpaba, empujándose unos a otros en un intento de ver qué sucedía. El pánico que había sentido por el niño recién rescatado se transformó en una inquietud sombría. Sin pensarlo dos veces, comenzó a avanzar hacia el grupo, con Javier siguiéndola de cerca. ¿Qué pasó?, preguntó, pero nadie parecía tener una respuesta clara. La confusión reinaba, y su curiosidad se convirtió rápidamente en inquietud. Al llegar a la zona, lo que vio le quitó el aliento. Un hombre se encontraba en el suelo, sosteniendo su pecho, mientras varios otros intentaban ayudarlo. La sangre emanaba de una herida visible. Las sombras de la tarde se tornaron negras para María, su corazón se detuvo un momento. «Llamen a una ambulancia», gritó, sintiendo que la urgencia de la situación apremiaba su instinto de ayudar. Sin embargo, una parte de ella temía lo peor. El hombre, por la ropa que llevaba, le pareció familiar. ¿Era él? Las risas y juegos desvanecidos a su alrededor se convirtieron en un murmullo lejano, un eco borroso mientras su mente luchaba por enfocarse. Se acercó, y fue cuando vio su rostro. Carlos susurró, el nombre apenas saliendo de sus labios, el mismo Carlos que había sido su amigo de toda la vida, un hombre lleno de energía, ahora yacía en el suelo como un muñeco de trapo, sin vida. La presión en su pecho se intensificó, y de repente, el caos del parque se sintió como un mar de sombras. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué había pasado? María, ¿estás bien?, la voz de Javier rompió su trance, y ella lo miró sin poder articular una respuesta. Sin embargo, en ese instante, su conciencia regresó a la realidad. Necesito saber qué pasó, dijo, la determinación tiñendo su voz. Los murmullos de la multitud acariciaban su oído, y el horror de la escena la impulsó a despejar su mente. Mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia, María sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Una pequeña comunidad que habían construido a lo largo de los años estaba siendo desmantelada a su alrededor, y ella tenía que ser la voz que uniera las piezas. Su corazón se aceleró cuando alguien empezó a hablar, una mujer con voz quebrada. Yo vi lo que pasó. La multitud se tranquilizó. Con cada palabra de la testigo, un manto de tensión envolvía a María y Javier. La mujer relató cómo el hombre había discutido gritos con otra persona en la piscina justo antes de caer. Las palabras resonaban en su mente, enviando un escalofrío por su espalda. Era un lugar que solían frecuentar, un espacio que había significado risas y recuerdos felices. Ahora, se convertía en un símbolo de la traición y el dolor. ¿Quién lo hizo?, preguntó María, sin poder contener la ira que se acumulaba en su pecho. Pero la respuesta no llegó.
Solo el silencio pesado y la inminente llegada de la ambulancia. En su mente, las piezas comenzaron a encajar. ¿Podría este incidente ser solo un accidente o había algo más profundo en juego, un eco de verdades ocultas que por fin salían a la luz? Mientras la multitud se preguntaba qué hacer y qué había ocurrido, María sintió que su vida estaba a punto de ser sacudida nuevamente. Sin embargo, fue el eco de una segunda voz familiar el que la sorprendió. María, por favor. No puedes hacer esto sola. Era Sofía, la hermana de Carlos, con el rostro pálido y temblando visiblemente. ¿Te acuerdas del secreto que guardamos? Los ojos de María se abrieron como platos. Ese secreto había estado oculto durante tanto tiempo, pero ahora parecía que todo finalmente iba a salir a la luz. Lo que sea que sepas, dímelo ahora, exigió María, sintiendo que esa pregunta podría cambiarlo todo. Los latidos de su corazón resonaban junto a los ruidos caóticos del parque, y la sensación de que una verdad explosiva estaba a punto de revelarse la dejaría en suspenso. Sofía tragó saliva, mirando a su alrededor antes de acercarse un poco más. Esto no solo fue un accidente, María. Hay más de lo que te imaginas. María sintió como el aire de su alrededor se tornaba denso. ¿Qué significaba realmente eso? La traición estaba más cerca de lo que jamás había creído. Su mente se llenó de preguntas y en ese instante, una nueva tormenta emocional se desataba en su vida. Todo se precipitaba. La verdad estaba al borde de salir a la superficie, y ahora más que nunca, María debía prepararse para una revelación que la cambiaría para siempre. ¿Estaría lista para afrontar la cruda realidad que acechaba a su alrededor? María sintió que su corazón latía con fuerza mientras Sofía la miraba con ojos asustados. El aire se respiraba tenso y cargado de expectativas. Cada palabra que Sofía pronunciaría podría abrir la puerta a una verdad que cambiaría el rumbo de su vida. Marcacaba entre el miedo y la curiosidad, la pregunta que le ardía en el pecho se hizo aún más insistente. ¿Qué sabes? Carlos, no solo estaba discutiendo. Él estaba involucrado con gente que no debería. Te lo juro, María, hay cosas que no entendemos. Antes de la pelea, lo vi reunido con algunos tipos peligrosos. Él estaba asustado, dijo Sofía, con un hilo de voz. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa revelación encajaba con un rompecabezas cuyas piezas no había podido ver antes. ¿Por qué no me dijiste antes? Sus palabras salieron más bruscas de lo que había pretendido, pero el desconcierto la invadía. Sofía bajó la mirada, y los ojos de María se llenaron de lágrimas. Es que estaba tan perdida. Tenía miedo de que algo te pasara. Los murmullos y gritos comenzaron a desvanecerse cuando la ambulancia llegó al parque. El sonido de las sirenas se mezcló con el murmullo creciente de la gente, creando una atmósfera caótica. Los paramédicos se abrieron paso para atender a Carlos, y en medio del tumulto, María sintió que el mundo se movía demasiado rápido. ¿Estás bien, María?, preguntó Javier, sosteniéndole el brazo. Ella sintió que su presencia era un ancla, pero también un recordatorio del dolor que aún existía entre ellos. No lo sé, respondió, y en ese instante se dio cuenta de que guardar las dudas en su interior no la protegería. Necesito saber qué está pasando. No puedo vivir más en la oscuridad. Mientras Carlos era atado a una camilla, María supo que debía actuar. La desconfianza acerca de su marido, que había estado creciendo, se volvía insignificante ante el peligro real que enfrentaban. Javier, acompáñame, ordenó, moviéndose hacia Sofía intentando mantener su voz serena. Debemos averiguar qué ha sucedido realmente y cómo esto puede afectarnos. No podemos quedarnos aquí. Ella tomó la mano de Sofía y comenzaron a caminar hacia el área donde Carlos había caído. La cercanía de la verdad jugaba a su favor, y la fuerza de la comunidad resonaba en cada paso que daban. La incertidumbre estaba lejos de ahogarla, en cambio, cada instante de acción la llenaba de poder. Carlos siempre estuvo ahí, para mí y mi familia, dijo ella en voz baja a Sofía, recordando los momentos de risas y apoyo. No puedo seguir adelante sin saber la verdad. Y no puedo permitir que su historia se cierre sin saber lo que hay detrás. Sofía sintió, aún temerosa, pero sintiendo la firmeza de María. El poder de la solidaridad y la determinación unieron a ambas mujeres en esa búsqueda de verdad. Era un camino que nunca habían imaginado recorrer, pero que se sentía esencial. Cuando llegaron a donde todo había comenzado, las sombras de la piscina reflejaban el caos que había marcado su vida.
El lugar ahora era un recordatorio de cómo una traición había transformado su mundo. Pero también, era un símbolo de la comunidad que se unió para apoyarlas. María, yo sé que esta situación es más compleja de lo que pensamos, dijo Javier, acercándose. Pero necesitamos estar unidos, no solo como pareja, sino como familia. Si Carlos estaba ligado a algo peligroso, podría haber consecuencias. No solo para él, también para nosotros. Mientras las palabras de Javier resonaban en su mente, María se sintió perdida entre la responsabilidad hacia su familia y la necesidad de encontrar su verdad. No estoy segura de que pueda confiar en ti. Necesito tomar decisiones para mí y para mis hijos, le respondió. Las lágrimas escaparon de sus ojos, y la angustia se mezcló con una nueva resolución. Pero si hay algo que tenemos que enfrentar, será juntos. Se trate de lo que se trate. Las sirenas seguían sonando a su alrededor mientras el caos se calmaba. La comunidad les ofrecía un mar de brazos dispuestos a ayudar. Una red de apoyo que nunca había imaginado. A medida que los momentos pasaban, María sintió que la traición que había sentido se convertía en menos dolorosa. En su lugar, nacía la fortaleza en la unión y el compromiso con la verdad. Un pequeño grupo de vecinos comenzó a acercarse, y entre ellos, algunas de las mujeres que María había conocido en su camino. «Nos tienes a tu lado, María», le dijo una de ellas, tomando su mano. «Lo que sea que pase, nunca estarás sola». Esa conexión, esa fuerza que provenía de las manos amigas, fue el impulso que necesitaba. «Gracias», se sintió decir, y en cada palabra se sintió renacer. La vida no se trataba solo de los momentos tristes, sino de cómo enfrentar las adversidades, buscando la luz en medio de la oscuridad. Y esa búsqueda comenzaría por descubrir la verdad detrás de todo lo que había ocurrido. Con determinación nueva, unida a su comunidad y con la valentía renovada, María supo que pudiera construir un camino de sanación. Iría detrás de la verdad, sin importar a dónde la llevara. La historia de su vida, llena de giros y lecciones, apenas comenzaba. Así que, despidiéndose del pasado, se prepararía para enfrentar el futuro. Ahora, es tu turno. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte la próxima parte de esta sorprendente historia. Deja un like ahora para ayudar a que más personas encuentren esta historia de superación. Comenta tus pensamientos y sentimientos. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan inspirarse con esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.